¿Qué tal, amigos de Jalapeando? Un programa especial aquí en el corazón de nuestra capital, de Jalapa, en la casa, en el estudio del maestro Héctor Montes de Oca Flores, quien generosamente nos recibe pues aquí en tu espacio, Héctor. Muchas gracias por la invitación a venirte a grabar. Eres ya un emblema de nuestra capital. Dentro de la fotografía eres el principal representante no solamente de Jalapa, sino del estado de Veracruz, gracias a esa larguísima trayectoria profesional que tienes, que te ha llevado pues a recorrer el mundo técnicamente y prácticamente. Cuando entramos aquí... Sí, exactamente. Entrar aquí, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Es entrar como a un museo, y aparte te faltó decir, no nada más México, es representante de México a nivel internacional. O sea, la verdad yo me siento muy contenta, muy emocionada por estar en un espacio con alguien tan jalapeño, porque yo soy jalapeña, pero sobre todo que nos represente a nivel internacional. O sea, es extraordinario, la verdad. Muchas gracias. Héctor, la primera pregunta que surge es, ¿cómo te inicias aquí en esta... Pues ya no es un oficio, tú lo has hecho arte, la fotografía. ¿Y cómo te inicias? ¿Cómo son tus inicios en esta impresionante obra que has desarrollado durante tantos años? Primero les agradezco mucho esta visita personal, en donde realmente me siento congratulado de gente tan importante y tan referida realmente en las redes sociales. Fan tuyo. Sí, así es, somos fans. Y les agradezco que esta visita, y qué bueno, ¿no? Que entre jalapeños también que adoptados, naturaleza, adoptados, claro. Finalmente, pues es gente de casa. Pues mira, parte de lo que es mi historia en la fotografía tiene que ver mucho con los inicios. Desde que muy pequeño recibo una cámara profesional, en donde, y digo profesional porque no era una cámara amateur, fue una cámara especial que me regaló mi abuelo, la cual conservo hasta la fecha. Y yo creo que otra de las cosas más importantes también, el apoyo de mis padres, de mi familia, y bueno, esa es yo creo que la suerte más importante, que desde siempre, ahora con mi familia, también con mi esposa, realmente siempre he tenido el impulso y el apoyo para seguir adelante. De muy chavo, mi abuelo, y al regalarme, me obligó primero a poder soportar, porque era muy grande, era muy pesada una cámara profesional, y después yo creo que ahí se inicia todo esto. Estoy hablando de prácticamente 6 años, 7 años, o sea, muy pequeño, en donde con el tiempo me convierto en el fotógrafo de la familia. Mi papá también era muy aficionado a la fotografía y tenía todo lo que es las cámaras, videos, 8, Super 8, y definitivamente yo era el que siempre estaba atrás. Esa es una de las cosas por las que tengo muy pocas fotos. Todos mis hermanos siempre... Son de la familia. Menos a mí, porque pues a mí no me tocaba, vaya, pero y es algo que siempre pregunto, bueno, ¿y tú dónde estás? Digo, pues aquí está, exactamente atrás. La foto. Donde siempre, sí. Mi lugar, atrás de la cámara. Eso se vuelve de alguna manera en un espíritu pues, casi natural, en donde comienzo en las reuniones y amigos a llevarme mucho con fotógrafos. Tengo un vecino que era fotógrafo también, el cual también me enseña muchas cosas de lo que es la fotografía, y va en crecimiento. Aquí yo creo que lo interesante es cuando decido que definitivamente yo ya estaba en la Facultad de Arquitectura, decido que para mí era muy claro que yo quería estudiar fotografía, y en ese momento la Universidad Veracruzana abre la carrera de fotografía, cine y televisión. Digo, de aquí soy. Llego y me apunto, obviamente sin ningún problema quedo. Aquí el problema es el familiar, lo que decían ustedes con toda esa actitud. Yo le digo, papá, ¿sabes qué? Voy a cambiarme. No, hombre, fue una claro, fue catarsis, porque en aquella época estudiar algo que tuviera que ver con humanidades, pues era de qué vas a vivir. Así es. Y cómo vas a salir adelante, ¿no? Junto con todo eso, bueno, aparte de esta crisis, la negociación finalmente llega con mi padre, decir, bueno, ok, pero por favor la carrera de arquitectura no la puedes dejar. No, y digo, yo tampoco la quiero dejar.
y creo poder con las dos carreras. Entonces así comienza la historia de lo que es. Para mí resultaba realmente muy gratificante, y además el mundo que yo esperaba en la fotografía, la verdad se me hacía todo muy fácil, porque desde mucho tiempo atrás yo ya había estado avanzado a pasos agigantados. Siempre he sido muy inquieto y siempre me gusta saber el porqué de las cosas. Entonces me metí al laboratorio, eran horas y horas. Hay veces yo no me daba cuenta, pero me decías, es que no es posible, tienes 20 horas en el laboratorio. ¿Y no te dabas cuenta? No me daba cuenta, o sea, finalmente es vocación, ¿no? Creo que eso, sin duda, ¿no? Y finalmente logro convencer a mi padre de que finalmente era un dice, ¿tú para qué vas a estudiar? Y él siempre, en realidad, también su visión era nada más en que iba a poner un estudio. Y dice, bueno, ¿y cuándo vas a poner tu estudio? Digo, es que yo no voy para allá, no voy para ningún estudio. Pero entonces yo no entiendo, dice, porque tú ya siempre has sido fotografía, siempre has hecho fotografía, tú ya eres un fotógrafo, ¿qué vas a estudiar? Digo, no, es que esto tiene otras relaciones. Y finalmente ya cuando él comenzó a ver que era diferente, cuando le hablábamos mucho de cine y que dice, bueno, sí es otro mundo, ¿no? Sí es otro mundo. Cuando vio tu talento, además, ¿no? Pues, fíjate que, aunque lo debe haber de alguna chiquito. manera siempre no deja uno de ser el niño y sigue aprendiendo, ¿no? Ahí vas. Y finalmente mi padre este año muere, y antes de eso hubo un evento muy importante para mí, que es donde se me otorgó el honoris causa, dedicado también a él, a su presencia. Fue la última vez que me acompañó, y de hecho no iba a ir porque el doctor le había prohibido que saliera. Fue recientemente, ahí en la fue en noviembre, diciembre. Así es, y finalmente se fugó del hotel, del hospital, para poder ir, yo le estaba mandando un mensaje, y cuando me dicen, tu papá se les peló. Bueno, y finalmente también fue la dedicación, y en ese momento, lo digo porque en ese momento él me dijo, fíjate, dijo que yo tengo una disculpa, en el sentido de que siempre de alguna manera no entendí la magnitud de lo que tú querías hacer, como la pasión que tenías. Dije, no, eso no es nada, es adelante. Pero sí, vaya, eso fue, de alguna manera, es lo que cierra, ¿no? Lo que para él siempre era como, a veces hasta una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Inviertes mucho dinero, hijo, inviertes mucho, pero esto es lo que me gusta. Dice, pero pues es que yo no veo que nadie estudie para fotografía, ponen un estudio, hacen caritas y todo, dice, ya, o sea, no se requiere fotos familiares y ya. Que me dice que te vas a ir a Estados Unidos a estudiar, y que me dice que te vas a hacerlo. Y el momento de crisis familiar también es cuando termino la carrera de la licenciatura en cine, televisión y fotografía, y después la cierran, ¿no? Y entonces hay una beca muy importante en donde para irse a Roma a prácticamente hacer una maestría. No, pues yo llego allá y digo, y aquí soy. Que por cierto, como comercial, ahí conocí a mi esposa. Ah, muy bien. Ahí se flecharon. Pues es que no le debo, ¿no? No sé. No, maravillosa, ¿no? Yo iba por 1 año y medio y estuve 6 años, o sea, finalmente también. ¿Estudiaste una maestría? Estudié 3 maestrías en dirección de la fotografía. Esto era para cinematografía, fíjate, porque finalmente es dirección de la fotografía, que tiene que ver con la fotografía, pero es algo diferente, en donde también conozco, y mi mundo cambia, porque conocer a grandes maestros como Fellini en el Centro Experimental de Cinematografía cambia mi vida, mi perspectiva, y realmente veo que yo pensaba que sabía y no sabía nada, ¿no? Ahí me doy cuenta que hay mucho que por hacer y por aprender. Después, definitivamente, la tecnología en sus circunstancias, me doy cuenta que también está todo el concepto, que fácilmente, por la cuestión creativa y de sensibilidad con la que a mí me caracteriza mi trabajo, me doy cuenta que falta la otra parte, la cuestión técnica. Y ahí es a donde apunto hacia Estados Unidos para la otra parte, ¿no? Y después ya viene el trabajo con Kodak, casi 15 años, en donde también se lleva hasta las últimas consecuencias todo lo que es la cuestión, pero creo que me estoy adelantando mucho. Sí, pero síguenos platicando. Eso marca la diferencia, tu preparación, el quererte ir a preparar más, a conocer más, yo creo que es parte de no quedarte como tú decías, no nada más sacando caritas y haciendo eso, ¿no? Es un proceso. Al cual respeto muchísimo,
Y finalmente son la gente que más ha llegado y que todos los días, no se imagina la cantidad de personas que todos los días por cuestiones técnicas me preguntan cosas, algunas sencillas, otras no, nada sencillas. Hoy mi esposa se dio cuenta que me llegó así como 20 clips de que me estaban mandando un artículo de unas personas de Europa que qué opinaba yo de que Macintosh acaba de sacar una nueva resolución de velocidad para las cámaras y todo eso. Dice, bueno, no te van a dejar dormir. y hacía pipi porque estaban muy preocupados de que quería la opinión, y eso fue una conferencia que hoy mismo hicieron. Esas son las redes sociales, esa es la tecnología. Y lo que estamos viendo en el momento, hoy por hoy, o sea, estaba la conferencia, estaba saliendo los muchachos, esto era en España, y me estaba mandando lo que estaba proponiendo Mac, que hay un cambio cualitativo en sus celulares que prácticamente ya se vuelven cámaras. Sí. Perfecto. 3 maestrías. ¿Y qué más hiciste? En publicidad, sí, y otra que es mi área blanco y negro, que es una de las áreas que más adoro. Lo estaba chuleando antes de entrar al programa. Es una área y además la más compleja, porque esa también prácticamente, yo creo que entre las maestrías fue el sistema de zonas, que es donde más debes de saber de cuestión física, química, matemáticas, porque prácticamente es el estudio de la luz, ¿no? Pero en su máxima profundidad, y después eso traducirlo en artes, es muy complejo, pero yo ya estaba apuntado hacia ese punto. Mi licenciatura, mi tesis es precisamente ese sistema de zonas. Eso que dijiste es muy importante, porque ahorita los jóvenes, los adolescentes y jóvenes que nos están viendo y que a lo mejor tienen la curiosidad por esta carrera y por la cinematografía y todo lo que tiene que ver con esto de imagen, que dijiste ahorita matemáticas, física, y que a lo mejor dices, ¿cómo? O sea, es bien importante complementar tus estudios con eso si quieres llegar a más, ¿no? Para saber las luces, cómo colocar, las sombras, respecto a lo que estabas diciendo. Sí. En realidad, por ejemplo, yo me consideraba, pues, termino la carrera de arquitectura, consideraba que tenía yo, pues, bastante información de las matemáticas, pero me doy cuenta que todavía había algo más, que era el hecho de cómo clasificar algo tan natural como es los cambios ilumínicos que existen en todo el nivel del día, y cómo se deben de tratar y llegar a sus últimas consecuencias. El blanco y negro, también llego a conocer a grandísimos maestros que estoy eternamente agradecido, que son mi vocación, que son mi espíritu para seguir adelante. Se llama Ansel Adams, es un gran maestro que a nivel mundial muestra lo que es las últimas consecuencias de la tecnología, de una impresión, de un cuidado, de una comunicación interna del que hace una fotografía hasta el que la aprecia la fotografía, que es aquí hay esa dualidad, ¿no? Roma implica sin duda una época importante de formación profesional, y también la definición de tu vocación artística. Quiero suponer que en esos años es cuando la tecnología digital empieza a desarrollarse de manera más acelerada, y evidentemente esto tiene que ver también con la impresión, con la fotografía. Y después de Roma, señalabas hace un momento, decides ir a estudiar a Estados Unidos, seguirte formando, ahora sí en las cuestiones tecnológicas de la fotografía. Tu experiencia de Roma, ¿cómo la puedes resumir? El aprendizaje que tuviste ahí con grandes maestros del arte, de la fotografía. ¿Cómo puedes resumir tu etapa en Roma, Héctor? Yo siempre me consideré y siempre de un alumno aplicado en su profesión, pero casi de 24 horas. O sea, realmente para mí era meterme en la complejidad de entender todo. Esa ha sido mi naturaleza. En sí, cuando llego a Roma me doy cuenta de que realmente era muy poco lo que sabía yo de la importancia que es la comunicación visual. O sea, la cuestión, y ellos lo tienen desarrollado históricamente, ¿no? Desde en todo lo que es el arte, en todas las áreas, ¿no? Vivir y empaparse todos los días caminando por lo que mencionaba, Foro Romano, todos estos lugares, poco a poco
poco a poco te vas nutriendo de todo eso y también te va ubicando en el lugar en el que tienes el conocimiento. Realmente para mí fue fuertísimo porque dije, bueno, pues no sé nada, o sea, de lo que realmente debe uno de saber para poderse comunicar con la imagen. Lo mismo lo hacen los pintores, lo mismo, todas las cuestiones que manejan cuestiones gráficas tienen ese punto importante de lo que es la comunicación. Yo creo que lo que me deja a mí realmente el tiempo que vivo en Europa es precisamente el ubicarme exactamente y saber hacia dónde debería yo de ir para poder llegar a tener hacia lo que para mí siempre ha sido importante, la excelencia, ¿no?, en tu profesión. Eso se dice fácil, en realidad no lo es. Cuando lo ves en la magnitud y la calidad y la cantidad de gente que se ha dedicado su vida a conservar su vida al trabajo gráfico. Entonces decido que tengo que ir a la cuestión tecnológica, que eso sí, yo me daba cuenta que hay veces hay cosas que yo manejaba más. Allá mismo también, trabajando con una parte de muchos maestros, veo la posibilidad de aprender mucho con una compañía que se llama ACFA, que era la non plus ultra de lo que es la impresión. Aprendo mucho, experimento mucho, trabajo mucho y hago hasta unos trabajos especiales de diseño para ellos en el Instituto Europeo de Diseños, que es donde hago una maestría, lo que es publicidad, y junto con eso después vengo a México y en una conferencia de CODA nos visita a México uno de los presidentes, y además yo no sé si ustedes sepan, pero Kodak, el sistema que tenía, que para poder trabajar con ellos, ser dirigente, era ser accionista y ser inventor, si no podías tener, era la diferente. Entonces ahí llegó el inventor de todas las películas que en ese momento conocíamos, Tri-X, Plus X, y todos los papeles y todos los químicos que conocíamos, era un italiano, Mr. Balbo. En ese momento y en la conferencia, en donde él está dando una ponencia, obviamente nos pinta como los papeles Kodak los mejores del mundo, ¿no? Y bueno, pues la juventud, ¿no? 23 años, pues me paro y le digo, ¿sabe qué, señor? Sí, pero no, porque esto, y nos enfrascamos ahí, y no duró más de 15 minutos, luego fueron y me sentaron, digo, pues aquí ya me van a correr, pues voy a hacer, ¿cómo se me ocurre hablar? Bueno, pues no había ni terminado, y vino una invitación que me invitaba a comer, porque se había quedado caliente, y yo también, ¿no? porque estábamos entrando a cuestiones profundas, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente en la comida nos conoce más y nos damos otra trenza y no termina. Bueno, la comida fue a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche seguíamos todavía. Sí, vaya, porque era realmente, imagínate, era un genio. No, pero además, él me tratando de convencerme y yo explicándole por qué no podía hacer lo que él decía, ¿no? El tema era muy sencillo, los papeles variables. Siempre tenían antes papeles de muchos grados y él presentaba como la panacea del mundo, con un solo papel, con diferentes filtros, poder imprimir de todas las maneras. Y yo le decía que eso ya estaba hace mucho tiempo solucionado y le estaba explicando por qué. Finalmente, a las 11:35 me ofrece, ¿sabes qué? Necesito que trabajes conmigo. Y comenzamos en una relación, yo en la Ciudad de México, y él mandándome papeles de prueba. Entonces le servía yo de conejillos de indios. O sea, finalmente esta cuestión de que era además muy aguerrido, porque finalmente, pues déjeme decirle que me puso en la Ciudad de México, en Kodak, un laboratorio especial de pruebas. Llegaba en un avión, se bajaba, me mostraba el papel, estaba fuera del laboratorio la persona porque no podía saber nadie ni cómo se iba a llamar. Hacía yo las pruebas, recogía hasta la basura, se la ponía en una bolsa y se las llevaba. Y ya después había los comentarios, ¿no? Finalmente, pues, el carácter italiano, pues yo también ya lo tenía, ¿no? Entonces nos peleábamos bonito. Nos peleábamos, pero bonito. Mr. Balbo, sí tiene 2 años que ha fallecido, pero fue una leyenda, porque prácticamente todos los cambios importantes, y principalmente, yo no sé si ustedes sepan, pero Kodak es el inventor de la cámara digital, que eso es decir mucho, ¿verdad? Entonces en eso también tuve que ver muchas preguntas, muchos avances tecnológicos. Entonces, de alguna manera, esa fue la integración
Y así fue como comienzo a trabajar con Rochester y después con muchas otras universidades. ¿Sí? Ahorita vamos a un poco. Sí. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Consulta. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. ¿Qué tal? Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz. Hola, Miguel Ángel Cabrera. Los invitamos a que nos sigan en el programa Opiniones y Comentarios de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en Sociedad 3.0 y todas sus plataformas digitales. Los esperamos. Recuerden que su opinión es siempre la más importante. Héctor, nos quedamos en el tema de tu vinculación con Kodak y con ese genio del que tenía Estrevado. De ahí te vas a Estados Unidos, llega invitación de Kodak. ¿Cómo es esta relación que se da con la empresa, una de las, la fundadora de la fotografía digital también, a pesar de todo? Y vas a dar a Estados Unidos. ¿Cómo se da este proceso, Héctor? Bueno, después de esta invitación que me hace él define que por cuestiones estratégicas le conviene que yo esté como formemos un área en Kodak, México, para cubrir Latinoamérica.
Dice, yo necesito que esto me está funcionando muy bien, dice, en Estados Unidos, pero en Latinoamérica creo que no, o no nos entienden, no somos claros, o algo está pasando. Entonces, prácticamente también me vuelve director de lo que es Latinoamérica en lo que es el blanco y negro. El blanco y negro siempre ha sido una área muy importante para cualquier empresa, porque es en donde se aprende la fotografía, a donde entiendes realmente el conocimiento de la luz. Y hasta hace algunos años, y en algunos casos lo sigue siendo, que realmente los planes de estudio siempre hay fotografía en blanco y negro como inicio para entender cómo se transforma la luz, cómo se maneja la luz, sea en el área que sea, digital y analógicamente, ¿no? Entonces, los planes de estudios en todas las universidades o escuelas de fotografía siempre está presente lo que es el blanco y negro, y además después lo puedes llevar a una especialidad muy importante. Entonces yo trabajando en la Ciudad de México para todas las invenciones que estaba desarrollando Kodak, iba mucho a Rochester, de hecho había una universidad que era la preferida, ¿sí? la Universidad de Glenson, pues estoy hablando de hace 15 años, o sea, de muchos años, en donde también ahí había un centro de desarrollo. O sea, la mentalidad norteamericana siempre es en grande y todo realmente en grande, y de invertirle mucho, ¿no? O sea, finalmente, imagínense un mexicano del tercer mundo trabajando con ellos, realmente habría que encontrarles el paso, o no había manera de insertarse en eso, porque además lo que para mí siempre había una complicación, para ellos eso no tenía importancia, ¿no? Digo, es que esto va a costar mucho dinero. Pues sí, pero vamos a hacerlo. Y es que montar un laboratorio, pues lo montamos, y hay que desmontarlo, pues lo desmontamos. Yo creo que un punto ahí muy importante en el desarrollo de ellos son en que comienzo mucho a trabajar en la área de mercadotecnia también, que era un área compleja, pero que tiene que ver mucho con todo lo que se hace en la actualidad. Ahí el desarrollo de lo que es la tecnología, en donde todos los días yo veía los avances en las cámaras digitales, porque, por ejemplo, la primera cámara digital se sitúa casi en 25 años, que ellos tenían, pesaba 72 kilos y tardaba 8 minutos en hacer una foto, y eran 30K. O sea, no, era el equivalente a 6 letras. Sí, claro. No había resolución, o sea, dice, esto no va a llegar nunca. Pues mira que sí ha llegado, ¿eh? Sí. Ellos tienen la patente. Kodak hace grandes cambios en el mundo de la fotografía, pero con todo y todo también le llega su tiempo en donde no alcanza a desarrollarse, y mira que son maestros en el marketing, en la mercadotecnia, pero el mundo se lo come. O sea, es tan brutal, y además en el sentido de que ellos como hacedores de la tecnología los rebasa. Sí, claro. Los rebasa, y finalmente después China, después Singapur, o sea, todos estos lugares comienzan con cuestiones desleales. Ellos siempre, cualquier cosa que hacían lo experimentaban. Había edificios de pruebas y de ensayos y de todo. Un japonés o una copia que hacían, nada más lo sacaban, lo copiaban, lo sacaban al mercado, y olvídense de refacciones, ¿no? Eso es brutal en la competencia, que hace que finalmente ellos realmente se rezaguen. No como tal, ellos son como de 103 patentes importantes. Entre una de estas 103, es como los banqueros, ¿no? Pobres niños ricos, ¿no? Una de las 103 patentes que tienen, una es la cámara digital. Cualquier cámara que vean ustedes en el mundo tiene que pagarle un porcentaje, claro, ¿sí? Porque esto tiene un registro, y esto, claro, ellos son los inventores. Por lo tanto, celulares, nada más imagínense, ¿no? Celulares, claro, cualquier área donde esté una cámara, donde tenga que ver con la cuestión digital, hay que pagar. Obviamente tiene demandado al mundo, bueno, esa es una, pero como esa... Sí, claro, deben tener demandado a mucha gente, no, porque ese es, entre los chinos y japoneses. Un edificio precisamente de jurídico que se dedica, que además es muy redituable, ¿eh? Y además, finalmente, hay veces te cuesta trabajo entender en la cuestión en el mundo, que ellos, por ejemplo, se ponen a producir, venden, ya saben que van a tener que pagar al final, porque hay juicios internacionales,
pero ya hasta les sobra el dinero, o sea, es negocio. O sea, si nos vamos a pagar $40 millones, pero finalmente hicimos 200, o sea, es negocio. Y nada más es cuestión de esperarse y de comercializar los productos. O sea, a sabiendas de que realmente van a perder, de todas maneras sigue siendo negocio. Entonces, eso es lo que para uno, en nuestro mundo, nos cuesta trabajo entender por dónde van las cosas, ¿no? Claro. En el área de mercadotecnia también me doy cuenta que es muy importante también el hecho de sistematizar las nuevas tecnologías en la educación. Y ahí, por ejemplo, por invitación del Tecnológico de Monterrey, que hay una fusión de Kodak Tech para poder llevar su tecnología. Todo es también cuestión comercial. Claro. Pero ellos siempre mandaban a su avanzada porque todo lo hacían experimentado y bien hecho. Eso también me fascina. Yo digo, de aquí soy, ¿no? Porque finalmente, con nuestra mentalidad de que lo que se puede, ahí como sea, puede, sino ellos todo bien hecho. Y planeación, ¿no? Eso es algo también bien importante ahora ya en mi trabajo. Él, parte de todo este esquema de lo que es el Tecnológico de Monterrey, se abre por primera vez un doctorado que tienen que hacerlo, vamos a hacer así, con una parte en España, una parte de Estados Unidos, una parte en México, y tenemos la primera generación del TEC de Monterrey que se llama Plataformas Digitales, que era precisamente para aprender el doctorado de todas las nuevas tecnologías y cómo se deben de aplicar. De ahí finalmente en la Ciudad de México, trabajando en este proyecto, tengo mi doctorado, y desde ahí se me encomienda hacer el plan de estudios para el TEC de Monterrey, que prácticamente es el que todas las universidades tienen, que tienen fotografía. O sea, ¿cómo hacer la traducción? ¿Qué sirve? Por ejemplo, hay cosas que quedan, pues como es la historia, no puede cambiarse, pero las cuestiones de los laboratorios sí, y la cuestión de manipulación sí, los programas, el entendimiento del pixel, y además nosotros vemos una cámara digital y dices, pues se parece mucho a las cámaras de hace 40 años, pero no tiene que ver nada, cero, cero, o sea, funciona diferente, captura diferente, y nada más se parece, ¿sí? Pero por dentro realmente hay cambios brutales, ¿no? Que realmente, que ha ido a pasos agigantados realmente, transformando. Y hay que estar a la vanguardia porque si no te quedas, ¿no? Todo el tiempo está saliendo algo. Es que cada 15, 20 días hay que tomar un mini curso de actualización. O sea, así, a ese punto, para poder, les comentaba yo de que viene mañana, y esto acaba de pasar hoy, y en 15 días va a haber otro en Estocolmo, en donde que también hay nuevos avances de tecnología. Entonces esto es, o te actualiza, pero las redes sociales, las cuestiones digitales te ayudan mucho a eso, ¿no? Sí. Es increíble, digo, hay veces termino una conferencia y digo, es que es increíble que estamos enlazados en 5 países. Sí. Pero así realmente así, cuando lo piensas, dices, es que casi es esto. Estamos conectados con el mundo al instante. Así es. Héctor, ¿qué más haces en Estados Unidos? Esa es una de las cosas. Bueno, mi trabajo personal, después de que hay un punto de así que también yo los tengo bien localizados cuando cambia mi vida hacia varias áreas. Exacto. Y por ejemplo, cuando se va a hacer los 100 años de la fotografía de blanco y negro, de las primeras fotos que se hicieron en el Gran Cañón. Esto lo iba a hacer National Geographic, el libro. Entonces Kodak dice, yo pongo el capital, y National Geographic dice, yo lo realizo. Y comienza a ver quién es la persona que va a hacer el libro, que son los 100 años de la fotografía. Entonces, esto tenía que ser un super gringo. No había otra opción. No. Pero ahí entra Mr. Barco otra vuelta. Entonces dice, no, lo vas a hacer. Y se arma una a nivel así. No, porque realmente decía yo, no, es que no puede ser, no puede ser ni un latino, ¿vale? Pero es que mira el nivel, no importa, esto tiene que ser un norteamericano, ¿no? Y entonces comienza, pues dice, bueno, entonces llega el momento y dice, bueno, pues retiro mis canicas, pues háganlo ustedes, pero era mucho dinero. Un libro de arte que mide 70 centímetros por 35, pesa casi 35 kilos. Es un libro de arte, de colección, se hace en Alemania. Es un libro hermoso en blanco y negro, que es el homenaje de los 100 años de la primera fotografía que se hace en el Gran Cañón. En el 2004 fue, ¿no? Y exactamente. Y en ese momento, realmente, que yo trabajo en este libro, que además
ahí tengo muchas historias importantes, porque realmente para mí siempre ha sido muy difícil trabajar en equipo. Me daban helicópteros, me daban todo, pues yo me paraba con uno solo de los muchachos que me acompañaban, hacíamos las fotos y al rato ya que nos parábamos después del desayuno, ya le hacíamos el cuento, pero las fotos ya estaban hechas desde temprano, porque para mí era muy difícil. Es que yo no sé trabajar con esa infraestructura de que el helicóptero, de que jalalo para allá, mucha gente, ¿no? Sí, finalmente aprendes, pero resulta apabullante, porque realmente para mí es muy importante el saber, el entender qué es lo que estoy haciendo y cómo lo voy a tratar. O sea, hay veces un cambio de un grado hacia un lado, hacia el otro, estás cambiando todo. Claro. Totalmente, porque está dando otra información que es. Entonces, era concentrarte, ¿no? Sí, y lo que menos tenías era con tanta respirándote gente en la oreja, 10 norteamericanos. Y apúrate, ¿no? atrás de la raya. No, pero es que además el Gran Cañón, no sé si ustedes lo conocen, que realmente es muy agreste, o sea, es muy complicado fotografiarla ahí. Y los horarios que yo trabajaba, pues no sé, yo no iba nada de horas extras. Entonces, no, pero es un libro hermoso que hago, pero que definitivamente después desde ahí Nat Geo decide que ya me pone en la lista, pero no me da nada, todavía no me llama. Déjeme decirlo que es algo muy importante también esto que les voy a platicar, y casi no lo comento. Al tercer día que yo salgo de la Facultad de Artes Plásticas, que tengo ya mi licenciatura, yo hago mi cartita a los Santos Reyes y le escribo a Nat Geo, porque yo ya sabía que ese era y era tu meta, ¿no? Sí, también sí. Pues obviamente tuve que esperar 20 años para que me respondieran. O sea, que ahí se dan cuenta que también hay paciencia, ¿no? Porque al final dice, bueno, nunca me contestaron, como era obvio, pero finalmente sí estaba muy claro, pues, que a esas son las grandes ligas, ¿no? Y bueno, junto con todo esto, ya después de iniciar el trabajo de este libro, que tiene mucho éxito, que sigue siendo un libro de colección, se hicieron nada más 5,000 libros y que su precio era de $700, es muy caro. Y más ahorita el dólar. No cualquiera, hay más hojitas. Sí, pero realmente yo lo considero hasta barato por la calidad, el cuidado. Todo está impreso en papel algodón, una cosa, toda la fotografía. El libro prácticamente yo lo hago, ¿sí? Bajo esas circunstancias, ¿no? Que finalmente dice, oye, ¿y en qué momento estuvimos aquí? Sí, o sea, lo quita. Porque vaya, me preguntaba, digo, pero ahí están sus créditos, no, están todos, hasta el que llevaba el agua en el helicóptero. No, sí, está bien, pero yo no me acuerdo. Pues es que, vaya, 2 ya son muchos para hacer fotografía de esa magnitud, porque además requieres, créamelo, ese tipo de fotografías, aparte de conocer, de hacer un scouting, tienes que regresar y tienes que tener suerte hasta eso. Algo que nunca se menciona, ¿no? La tecnología es maravillosa y la aplicas. Pero realmente, y eso me pasa mucho porque para mí es muy importante a los alumnos en la fotografía explicarles y tratarles de decir el camino, vaya, algunos me pelan y otros no, pero el camino es muy claro, es o sea, el que tienes que hacer. Y hay veces me acompañan cuando tengo una ascensión al Pico de Orizaba, a algunos lugares complicados, y me ven trabajar y dicen, maestro, pero es muchas cosas que no entendemos. Y yo mismo tengo que preguntarme por qué lo hice. O sea, está tan integrada que no te da tiempo de decir que voy a hacer esto, lo haces. Y ya después, si me piden que por qué lo hice, digo, es que mira, el contraste de la luz rebasa tanto este porcentaje, por lo tanto si tú lo imprimes no va a aparecer, o sea, y ya llega la explicación, pero es un esfuerzo tener que traducir lo que haces de una manera totalmente, claro. Porque la rapidez es así, yo lo comparo mucho con el deporte de la caza, ¿no? Son segundos. Sí, tienes que leer rastros, tienes que anteponerte, ya cuando ves el animal pues ya se te fue. O sea, claro. Pues lo mismo en la fotografía. Por eso comentabas lo de la suerte, ¿no? Sí, también. O sea, porque puede ser que caía agua y se armoló todo. O sea, no fuiste en un día. La tecnología. Pero la naturaleza sigue siendo la que manda, Héctor. Y además, entenderla, disfrutarla, contemplarla, manipularla. Algo también muy importante en la fotografía es que yo escucho, hay veces a gente con cierto conocimiento plástico y habla mucho de los contrastes, del color, que es la saturación, de la composición,
Pero yo también, para mí, por ejemplo, un punto muy importante que les tengo que explicar a los muchachos, se llama fotografía purista, ¿no? Que entre menos la trastoques es mejor. Desde el momento que tú obtienes un encuadre, estás manipulando. Claro. Desde el momento en que tú escoges en qué momento, estás manipulando. Desde el momento que se traduce la cuestión lumínica por la capacidad de tu lente, de tu sensor, de tu iluminación, estás manipulando. O sea, todo desde que tú comienzas a agarrar la cámara para fotografía, ya es una manipulación. O sea, de purismo no tiene absolutamente nada. Todo es manipulación. Pero aquí hay que aprender a manipular y lo que presentes, o sea, que parezca natural, esa es una cosa, ese es un arte, ¿no? Pero en realidad todo, porque la exposición, el diafragma, la velocidad, el tipo de sensor, que antes era la película, el tipo de revelado, el contraste, la saturación, todo, la composición, el interrecorte, el ajuste, los parámetros, las aberraciones, o sea, todo esto es y además es manipulación, porque estás mostrando lo que tú quieres. Claro. Y dice, oye, pero aquí junto está la viejita Pina del Mona. Sí, pero eso ya no apareció. Aquí está nada más el candidato. Sí, o sea, es la verdad. Sí. O sea, en realidad, entonces la fotografía purista sí, realmente, pues no existe, porque todo es una manipulación. Si partimos desde ahí, pues es mucho más fácil entender la fotografía. ¿Has seguido trabajando con Nat Geo? Sí, después tengo 15 años trabajando con ellos. Ajá. Y ahí... ¿Dónde has estado con ellos? ¿Qué tipo de trabajos has hecho con ellos? Yo creo que el último importante que hice es cuando sacamos el libro que se presentó también, el 2014, Auroras Boreales, en Nueva York, en el Museo MoMA. Es el trabajo prácticamente de Museo precioso, el Museo de Arte Moderno. Es el más importante. He tenido la suerte de estar ahí, qué maravilla de museo. Pues en este museo se presenta el libro en el 2014, que por cierto me acompañan muchos jalapeños. Don Rubén Pabello se fue conmigo, o sea, mi familia, muchos amigos, fuimos, porque era un gran evento, ¿no? Y finalmente se dio, y era también Navidad, pues qué mejor, ¿no? Nos fuimos ahí sobre la Quinta Avenida, justamente. Alquilamos, y atrás el parque, ¿no? Alquilamos un totolero, y bueno, nos fuimos muchos a presentar el libro. Y fue muy divertido, fue histórico eso, porque finalmente también es el crisol de un trabajo muy profundo de trabajar en las auroras boreales. Sí, seguro. Entonces es un trabajo que realmente también y muy importante, y además muy complejo de técnico, pero que se hace precisamente para esto. Después de eso siempre vienen invitaciones. Algo muy importante también que yo casi no comento es toda la fotografía, parte de mi trabajo importante plástico es en blanco y negro. Pero yo logré negociar con una galería que se llama Alfred Müller, que es una galería de judíos que tiene un corredor muy grande, que es Los Ángeles, Houston, Atlanta, que es el lugar medular del arte latinoamericano, y Nueva York. Ellos tienen, pero todo lo que se produce en blanco y negro ellos lo tienen. Entonces, si se dan cuenta, yo casi no publico blanco y negro, y soy el especialista en blanco y negro, pero ellos tienen todo lo que es los derechos. Ellos tienen mis negativos, ellos producen, ellos imprimen, ellos venden, ellos pagan impuestos y a mí me dan. Nada más. Y la verdad, uno quisiera realmente tener, eso es un garbanzo de libra, tener estos. Claro. Porque en realidad ellos mismos pues trabajan con Botero, trabajan a las grandes ligas, o sea, trabajamos con las grandes ligas, pero finalmente también te piden exclusividad, ¿no? Claro. Yo si les quiero obsequiar algo en blanco y negro, les digo a ellos, te las envían, se llama copia de autor, se los llega a su casa sin ningún costo y nada, pero debe ser por medio de ellos. Y en eso son estrictos, ¿no? No, vaya, si yo llego a hacer, mejor no. Rompes el acuerdo, te demandan. No, es que ahí acaba todo. Y tienes todos tus derechos también, ¿no? No, realmente es terrible, pero bueno, esa es otra también de las partes en donde toda mi producción generalmente se sitúa desde Atlanta. Desde ahí se vende todo lo que es blanco y negro, y es lo que más vendo para galerías de arte. Mira. Blanco y negro. Y es paisaje, ¿no? Y has expuesto en cualquier lugar, ¿verdad? Sí, ahí sí también ya con el tiempo yo ya me interesa, pero fíjate que algo que desde 7 años para acá, que para mí es fundamental, es una cruzada muy personal, es
México, Veracruz, Jalapa. O sea, exponer y exponer. Hay veces me dicen, oiga, maestro, pero ¿por qué no mejor se trae las auroras boreales? Sí, pero primero expongo lo de Jalapa. Entonces, Oye, y va a cerrar la cabeza. Esa es la condición, pues sí. hace unos días tuvimos la oportunidad de tenerte en el estudio con la crónica, con el consejo de la crónica de la ciudad de Jalapa, donde formas parte. Y un montón. Sí, ¿no? Con la sinfónica, con muchos. Y de verdad que digo, los que tenemos la fortuna de conocerte, de conocer tu obra, Héctor, como yo decía en aquel momento, yo soy un fan tuyo de las redes. Cada vez que publicas, ahí estamos, sí, ¿no? Con esos crepúsculos y Jalapa en la lluvia, que bueno, una cosa maravillosa. ¿Y cómo nace este compromiso de hacer un acervo para nuestra patria y para nuestra ciudad, Héctor? ¿Cuándo es que surge? Dices que hace 7, 8 años, pero ¿cuál es el motivo que te lleva? Yo te pediría que esto nos lo desarrollaras en el siguiente corte, por favor. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. ¿Qué tal? Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz. Hola, Miguel Ángel Cabrera. Los invitamos a que nos sigan en el programa Opiniones y Comentarios de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en Sociedad 3.0 y todas sus plataformas digitales. Los esperamos. Recuerden que su opinión es siempre la más importante. La calidad tiene nombre. Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad. Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Héctor,
¿Cómo inicia este trabajo donde llevas un registro histórico de nuestra capital, de México y de Veracruz? Finalmente siempre he trabajado, por ejemplo, para revistas internacionales. Una de las áreas donde me siento muy cómodo trabajando es en la cuestión turística, cultural. Entonces ese es el perfil que yo busco y es el perfil que me han ofrecido trabajo. Y cada mes yo tengo compromisos como la revista Fotografare Italia de escribir uno y a veces 2 artículos cuando el tiempo me lo permite, o revista, por ejemplo, Foto de España, revista también como Fortune aquí para México, para Monterrey también algunas revistas, Latinoamérica, Venezuela, en fin, es muy importante para mí escribir porque es a donde creo que llega la claridad y además queda ahí en el contexto de lo que está pasando en la fotografía. Te decía fuera de cámaras que has escrito más de 300 artículos. Sí, o sea, que se han publicado, porque he escrito más, pero bueno, es lo que se ha publicado. Sí, y creo que realmente tendría que haber hecho más, porque hablamos de 40 años de trabajo, pero bueno, esto tendrá 17, 20 años que comienzo realmente a llevar mi bitácora de lo que debe de estar escrito y además cómo se va traduciendo. A veces lo veo en retrospectiva y digo, estaba yo muy mal acá, pero acá no tanto. Pero para eso también te sirve, claro, ¿verdad? ¿no? Y en ese trabajo realmente, entender, me llego a hacer varios libros importantes para Venezuela, para Brasil, y de cuestión turística. Después se me invita en México, en la Ciudad de México, para hacer también y visitar. De hecho, hemos hecho varias cosas para pueblos mágicos, pero siempre yo insistiendo en que, bueno, ¿y Veracruz? ¿Cuándo? Pero la verdad que qué difícil hacer entender a las autoridades que es importante, que yo lo veo en España, viven realmente las ciudades de Barcelona, Madrid, de la cuestión turística, y acá como que se ha olvidado el tema, ¿no? Es como la agricultura también, considero que son todos los grandes temas por hablar, ¿no?, de México, pero en cuestión turística realmente sí estaba claro para mí, pero llegaba yo con anteproyectos, hay veces cuestiones que ni le costaban, pero que implicaba trabajo, y hay veces eso tampoco está mucho, o sí, pero lo va a hacer fulano, lo va a hacer mengano, pero pues van a experimentar, ¿no? O sea, finalmente tienes que estar al frente como si fuera una guerra para saber qué está pasando, claro, y tomar decisiones, claro, y hacer cambios en el momento. O sea, nunca va a ser una misma revista para Puerto Rico que para México, por ejemplo, son 2 mundos diferentes. O sea, nunca va a ser los mismos temas, por ejemplo, lo que tratas con Perú, con lo que tratas, por ejemplo, del estado de Veracruz, arqueológicamente, por ejemplo, que es un área también muy importante para poder desarrollar la cuestión turística. Eso me lleva, además digo, bueno, pues por lo visto no lo va a hacer nadie, entonces lo tengo que hacer yo. Entonces, me pongo ya, más que políticos también, ver la posibilidad de que, como algunas veces con mis propios medios, llevar un registro de todo lo que es la cuestión turística y cultural de todo México. De ahí dedico 2 años de mi vida. Yo pensé que iban a ser 4 meses, pero se agranda, y además una de mis experiencias más bonitas, que es de conocer Chiapas. Es algo que realmente lo llevo en el alma, porque es donde encuentro la esencia de nuestras costumbres, de la cuestión sociológica, arqueológica, todo lo que somos, ahí está de alguna manera, nada más que está muy revuelto, entonces hay que diferenciarlo, ¿no? Y de ahí finalmente estos 2 años sirve y además logro, bajo mis argumentos, convencer al gobernador, que ahora ya sale también, que había que hacer algo para Chiapas. Me toma la palabra y nos vamos a Rochester también, y con muchas otras personas hablamos para que en Washington nos autoricen a Gio también una super exposición a nivel mundial. Entonces este es otro de los proyectos que también me lleva tiempo, porque registro prácticamente todo Chiapas. En la Ciudad de México se presenta el año antepasado, que se llama El Color de Chiapas, es en las rejas de Chapultepec. Ya ves que son más de 140 imágenes. Bueno, pues ahí lo montamos como parte, y de ahí para el mundo, O sea, finalmente ahí sí encuentro realmente,
y creo que son de los trabajos más completos, más complejos que hago, porque además tiene sus bemoles la cuestión turística, ¿no? Siempre fotográficamente, conceptualmente, la fotografía de México a veces es muy folclorista. Hay que ser un poco más realista y además mostrar las bellezas étnicas, pero también naturales. Entonces comienzo a dar un giro en ese sentido, en donde realmente, porque conozco muy bien, porque viví en los países y sé lo que les gusta. Entonces esto es más fácil porque sabes cómo presentar tus carnadas, ¿no? Vengan y visiten, ¿no? Que es todo lo otro. Y también siempre pensando que Jalapa, pues, mi ciudad, debería de tener un registro. Esto yo lo comienzo desde hace muchos años, tengo fotos de Jalapa de hace 40 años y ahí lo llevo. Qué interesante. Y ahí las voy clasificando, tienen un nicho aparte porque pues es el desarrollo de lo que va haciendo la ciudad. Pero en realidad ya son, cuando menos hablo de 6 o 7 años hacia atrás, que comienzo a ser mucho más sistemático en todo lo que es el registro de Jalapa y la región, nada más, porque es Veracruz prácticamente, ¿no? Sus municipios, 212 municipios, todos están registrados. Mira, bien registrados. Qué interesante y qué tristeza, Tete, que no haya encontrado, Héctor, en los gobiernos de Veracruz. Sí, hoy por hoy sigo insistiendo en que hay que hacer algunas cosas con los pueblos mágicos. Tengo imágenes, tengo todo. No les cuesta, dono todo mi material. Pero lo están pensando, ¿no? Me están diciendo que lo están valorando. Permítame, maestro, yo le aviso, ¿no? Y seguimos esperando, o sea, finalmente, pero yo sé que se tendrán que dar las cosas, ¿no? Sí, en algún momento habrá un gobernador que tenga la que sea por equivocación, pero lo van a tener que hacer. Lo que tú dijiste, ¿no? O sea, es parte fundamental también del desarrollo de un lugar, es el turismo. Bueno, gran parte. Entonces el turismo con fotografías ya nos los has demostrado que en el extranjero y en el mundo, pues vemos fotos de algún lugar y dices quiero. Sí. México tiene un sinfín de hermosos paisajes, Jalapa, Veracruz, hay que sacar y explotar eso de nuestro estado, ¿no? Y no solamente es una cuestión turística, es una cuestión patrimonial. Así es. Y qué mejor histórico, ¿no? Con un fotógrafo tan reconocido y que lo reconozcan de manera internacional. Y aquí no. Y aquí no. Entonces yo creo que es bien importante pues que las autoridades, nuestro gobierno voltee y diga, sí, vamos además es marketing. Tú lo que dijiste es muy importante. Es una forma de vender. Claro. Exactamente. Así es, y la importancia que implica eso. Ahora, esto es una parte nada más. La otra parte es la organización, que los hoteles funcionen, que el transporte funcione, que la gente entienda que es una visita y que viene una derrama económica. O sea, todo es complejo. No nada más es la imagen, pero bueno, vamos a decir, la carnada está y ya llegan, que después ya no vuelven a regresar, también tiene que ver con eso. Pero yo creo que cuando menos en esta última parte en la ciudad de Jalapa hay alguien ahorita, un gran conocedor de lo que es la cuestión turística, con una gran experiencia, Luis Eduardo Ross, que está trabajando en el municipio y creo que las cosas están cambiando, pero pues es muy lento, ¿no? Y menos ahorita no, la gente no está como un poquito está todos deslumbrados como los conejos con una lámpara, ¿no? Nadie se mueve hasta que no sale la foto y así va de esta manera. Ahora, en Jalapa lo que trato así es en el diario ir fotografiando y ir llevando un registro histórico visual de lo que es la ciudad. A estas alturas ya me cuento con más de 16,000 imágenes de hace, pues es que hablamos que 40 años, ¿no? Sí, y hablando de Jalapa, nada más. Parte de mi cruzada con la que creo que se va a complementar todo este trabajo de años es, insisto, y estoy formando una fototeca de Jalapa. Esto ya lo he llevado a cabildos, me lo han utilizado, hemos tenido el apoyo de HP, nos han obsequiado equipo para poderlo llevar de una manera real, pero realmente lo que ha costado un poco de trabajo es que esto debe ser por sociedad civil, porque si lo ponemos en el gobierno va a pasar que llega y que al rato le echan tierrita y ahí quedó. Entonces sí creo que es algo
y ahí es donde quiero donar todo mi trabajo para que quede en el futuro y que sea parte de la historia de lo que estamos viviendo. Si tú ves, por ejemplo, una fotografía de 1900 de Jalapa, estamos jugando fútbol ahí en pleno Juárez. No, en el centro, en el Parque Lerdo. Sí, y hay una gasolinera, o sea, todo el cambio realmente, nuestra memoria histórica visual no alcanza a llevar esos registros, pero cuando lo vemos plasmados así rápido históricamente, es un gran acervo que realmente va haciendo. Y en especial el toque que le ha puesto un servidor es el hecho, ese amor que yo siento por esta ciudad, de una manera romántica y recreando. En la fotografía actual, en la fotografía digital, se parece más a la pintura que a la fotografía analógica anterior, porque es más, se imprime más como si fuera pintura, ¿no? Los pigmentos y toda esta cuestión que se hace en plotter y cómo se imprime, cómo se manipula, se vuelve más pictórico. Además, tienes pues como un pintor quitar o poner lo que quieres casi perfectamente. Entonces, por eso es que la mayoría de fotografías, cuando menos muchas de Jalapa, muchos juran que son pinturas, ¿no? Pero son fotografías trabajados con la tecnología digital que se parece muchísimo más a la pintura. Pero eso también tiene su chiste, o sea, claro. el darle ese toque, porque yo he visto fotografías tuyas de, por ejemplo, una figurita de barro y se ve diferente a cualquier otra fotografía de otra. El toque, exacto, o sea, se ve súper viva y es una figurita de barro. La tecnología te hace, así es. A quien es creativo, como en el caso de Héctor, pues le da posibilidades la herramienta. Infinitas. Sí, la herramienta para poder hacer. Por ejemplo, uno disfruta realmente con la nueva tecnología el hecho de que muchos proyectos, y créanmelo, muchos proyectos desde hace casi 30 años que yo quería hacer, no los podía hacer, porque no había la tecnología, pero yo sabía que en algún momento o había que hacerlo manualmente y era extenuante el hecho de estar recortando la foto y fotografiando para poder hacer el trastoque o retoque. Ahora lo haces en minutos. Antes, para cerrar un laboratorio, lo planeabas, decías, bueno, en 2 horas y media dejo de trabajar en el laboratorio, y tenías que lavar las copias y todo, y nada más apagas la computadora y ya quedó, o sea, hasta grabado. Eso, digo, llegó demasiado tarde a mi vida, pero qué bueno que llegó, ¿no? O sea que sí ha habido un antes y un después. Por supuesto. Para bien. Hecho, déjame decirte que de los fotógrafos nos vimos en esa disyuntiva. Uno fue una crisis terrible porque hubo que volver a aprender todo de nuevo. O sea, no nada más fue un cambio y que ahora estés esta herramienta, no, es borrón y cuenta nueva. Un laboratorio no tiene que ver nada con un laboratorio digital. Aquí lo único que los que llegamos a esta nueva era digital, llegamos muy consolidados porque aprendimos la esencia del trabajo manual y entonces nos caen muchos 20 que los muchachos ya no tienen esa oportunidad de entender y la magia de lo que es que no hay nadie, de momento aparece una imagen. Claro. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso como cuestión conceptual, como cuestión de patrón visual, que comienzas a ver también contrastes, grises, el observar, el seguir observando, el poder predecir lo que va a pasar y poder entender lo que está pasando en las cuestiones y cómo comunicar eso, insisto, ¿no? Hay veces manipulando todo eso, la comunicación de lo que estás presentando, ¿no? Una imagen tiene muchísima fuerza, ¿no? Pero por ejemplo, les pongo un ejemplo rapidito, si hay tiempo. Sí. Ejemplo, mire, claro. El contexto, por ejemplo, de una fotografía. Imagínense una fotografía que unos policías en una manifestación en Lerdo le están pegando a los viejitos. Sí. Ese es el tema y ahí está la foto, la misma foto. Vamos a hablar de la misma foto. Agresión a los viejitos, de que hasta uno lo tiraron porque le pegaron a los policías. Si esa misma imagen en el contexto de un reporte del policía a su comandante dice, mire jefe, aquí está, cumplimos lo que es un reporte policíaco. En un periódico de tendencias amarillistas dice represión, ¿no? Y aparece la misma foto, represión. En una galería de arte dice hasta cuándo, ¿no? Porque es una denuncia de la gente, los muchachos, ¿no?
Y así podemos comenzar a darle en los contextos y es la misma foto. Sí, y una revista dice, por fin. Les ponen cada artista le va a dar su interpretación. La ironía que es la misma imagen es leída de muchas maneras diferentes por el contexto en el que se presenta. Entonces, las imágenes sirven para mucho, pero también son muy manipuladoras, ¿no? En ese sentido, o sea, sirve para ayudar, pero también te puede perjudicar, o sea, y esto depende siempre del contexto en el que se presentan las imágenes, la coyuntura. Eso que vamos a ver hoy en la tarde de los políticos que van a hablar, también van a ver cómo van a sacar un montón de imágenes, sí, cada contexto de crítica, ¿no? Sí, porque en su momento, y eso es como le decía yo a un amigo el otro día, digo, ¿por qué ya te has dado cuenta que en ningún muro está ninguna foto abrazando a Duarte? Pues, finalmente es eso, ¿no? Sí. Todo lo que es una imagen que puede ser realmente vitalizante en un momento porque te ayuda a que conoce al gobernador al rato ya no quieres saber nada, ¿no? Y también manipulada, ¿no? Sí. Héctor, eres un artista, un profesional en plena madurez. Haces una trayectoria de 40 años, se dice pronto, pero realmente en esta profesión tuya, en esta manera de interpretar y de darle al mundo tu enfoque, pues te ha llevado a este momento histórico. ¿Qué sigue en el futuro para Héctor Montes de Oca? ¿Qué vas a hacer? Porque has sido maestro, has sido escritor, has sido fotógrafo, has sido artista, has sido muchas cosas que a donde tu vocación te ha llegado. Ahora, ¿qué sigue para Héctor Montes de Oca en esta etapa de plena madurez, de pleno esplendor? Fíjate que realmente lo que yo añoro finalmente es el hecho de hacer algo para mi estado, para que consolidar esta cuestión turística y artística en la enseñanza a los jóvenes, que considero que es importantísimo sembrar la semilla y indicarles el camino más rápido que existe para poder llegar a un nivel profesional y en donde se tenga y en donde se pueda también trabajar. Por ejemplo, te explico, para National Geographic en el mundo hay 76 fotógrafos que son con los que ellos trabajan. Ahí prácticamente para que tienes que pasar un examen físico. Si estás, por ejemplo, como en mi caso, que trabajo pues en lugares de temperatura, he estado, por ejemplo, en Alaska, en la Patagonia, 30 grados bajo cero, o sea, sí se requiere equipo y además también condición física. Entonces, sí, no. si no pasas si no pasas ese examen, pues ya no puedes seguir trabajando para ellos. Y generalmente ahí nadie renuncia, todo, casi te sacan por las patitas por delante, ¿no? Eso lo voy a seguir haciendo, voy a seguir trabajando hasta que pueda. Seguramente en algún momento me van a mandar al área de docente o de ya no en el activo, pero y entra sangre nueva, ¿no? Pero hay mucha gente esperando, ¿no? Como yo, que esperé 20 años, ¿no? Para que me conteste, para poder entrar a estas filas y entrar al elite de la fotografía. Algo muy interesante, porque vaya, es que a veces parece esto hasta pretencioso, pero yo se los digo con el afán de que entiendan que es un camino bien preestablecido. En el caso, por ejemplo, de la fotografía, para hacer un libro, una vez me metí a las oficinas y bueno, se hizo tarde y me dijeron, pásale, no siéntese aquí, maestro. O sea, eso hablo de Estados Unidos, y estaban viendo los aspirantes a un proyecto para hacer un libro de lo que era parte de las de ir a las Malvinas a hacer un reportaje especial para National Geographic. Entonces, viendo en su computadora, esto no tenía que haberme lo mostrado, pero se los platico porque es así como funcionan las cosas. Vi los aspirantes. Todos los fotógrafos nos clasifican de alguna manera numéricamente, ¿no? Que es una gráfica y parte desde 6 hasta 10. Y entre más investigaciones, proyectos hagan mensual, anual, se va clasificando, va subiendo y va bajando. O sea, todo esto en los activos, si en 6 meses no haces nada, te bajan
Te bajan, ¿sí? Bajan de ¿sí? nivel. Entonces ellos tienen una clasificación perfecta. Y le digo, oye, si para las Malvinas le pueden entrar, sí, maestro, pues claro, usted siempre va a estar puesto. Me digo, bueno, ¿cuántos aspirantes hay? Y volteé y me muestra la computadora, había 3.600 aspirantes. Digo, ese es el nivel de 9.2, o sea, ese era el máximo nivel. Ese era todo el nivel, dices, competitivamente, si hay esa cantidad, imagínate, a cuál escoger, todos tienen el nivel, o sea, todos esos tenían el nivel para hacer eso. O sea, así están empujando los muchachos, ¿no? Las edades fluctuaban en todas, pero ese es el nivel, o sea, ¿cómo lograr? O sea, llega un momento en donde realmente, pues también tiene que ver de interrelaciones, quién te representa, para quién trabajas, para que te den este tipo de trabajo. Y la capacidad ahí está, todos estaban en ese nivel y de todo el mundo, hablo de, entonces, si 3.600 compitiendo por un trabajo, entonces realmente, y además hay en el mundo 76, entonces se siente uno privilegiado realmente en trabajar para estas empresas y que cuando menos 1 o 2 proyectos que son suficientes para hacer en un año para ellos, que tiene que ver mucho, que además ellos, hay un grupo interdisciplinario importantísimo de científicos que trabajan a veces hasta 2 años para hacer un proyecto. Nosotros entramos en la etapa final haciendo video y haciendo fotos, pero nos dan el script muy claro de lo que quieren. Hay veces es muy importante porque uno siempre quiere dar más, pero dice, no, a mí dame 8 fotos. Pero es que tomé 200, a mí dame 8 fotos, tus mejores 8 fotos de este proyecto. ¿Y así? O sea, que y eso aprende uno a trabajar bajo ese sistema, ¿no? Pero lo que quiero que vean los demás es que no tienes 8, que escoger, dame 8, porque esos son los que van a salir en la revista. Nada más. Entonces, aprende uno a trabajar bajo ese esquema. O sea, cómo aprender, cómo llegar a eso, si no tiene la experiencia, si nadie te lo explica. Entonces, es ahí a donde yo creo que hay que sembrar en la cuestión. Nunca voy a dejar y eso lo hago todos los días, de los muchachos, contestarles. A veces tarda un poquito, pero siempre lo hago cuando me hacen preguntas técnicas, preguntas que no saben qué está pasando o cómo acceder para trabajar en concursos, cómo bajar recursos, cómo concursar. Hay cientos y miles de concursos de fotografía, pero no más de 40 importantes que vale la pena competir, porque ahí salen becas para entrarle a muchas áreas y corrientes. Todo eso es lo que realmente yo les platico, les comunico. Ahora, también como parte de lo mismo es seguir escribiendo y seguir tratando de meter orden y la verdad seguir aprendiendo, porque esto es infinito, esto no hay más. Cada vez la tecnología te lleva por lugares insospechables. Los teléfonos celulares prácticamente ya son las cámaras del presente y futuro, y en realidad, o sea, cuando uno ve, y esto es muy importante, por ejemplo, las grandes empresas como Nagio, como el mismo Kodak, me pasaban, por ejemplo, porque esto tenía que ver mucho con marketing y ventas, ¿no? Pero, por ejemplo, me decían, aquí la máxima cantidad de fotografías, uno pensaría que lo hacen los profesionales, ¿no? Para cuales uno pensaría que se hacen los cambios tecnológicos para un profesional. Pero en realidad, lo que uno aprende en estas grandes empresas es que los cambios están para la gente más común. O sea, ¿ustedes cuál piensan que es del tipo de fotografía que más se hace en el mundo? ¿Saben cuál es? Los pasteles de los niños. Ese tiene el récord, ¿sí? Miles de millones de fotografías de pasteles. 350 millones de fotos diarios se hace de esto, de fotografías de fiestas y reuniones de niños. Entonces los cambios tecnológicos van hacia allá, porque claro, la comercialización y el profesional que está esperando que te hagan un ISO más maravilloso, dice, no, eso tienes que esperarte varios años. Los cambios vienen sobre las cuestiones comerciales, sobre las cuestiones prácticas. Claro. Sí, que nada más le haga clic y que siempre salga bien. Y qué buena una fotografía, pues sí, pero tiene años de tecnología y de investigación en lo que es el pixelaje, la iluminación, todo lo que tiene. Y en realidad la tecnología es impresionante, la tecnología. Y aparte los que no somos conocedores como tú, pues no le damos ese valor, ¿no? Ese picar piedra para llegar a ese nivel de calidad de fotografía en un celular. Así es. Y realmente, ahora finalmente, también una de las áreas que se está manejando es todo lo más automático posible, pero en determinado momento, y eso es lo que pasa con los fotógrafos profesionales, hay que entender que a la manera manual sigue teniendo un plus más, y es poder hacer exactamente como tú concibes la fotografía, que así resulte. Ustedes se han dado cuenta que ustedes están en un lugar maravilloso y fotografían la emoción que tienen al estar en el lugar, están fotografiando. Claro.
pero se los presentan a alguien más y comienza a ver. Ay, qué chafa, ¿no? Y dice, y tú lo platicas y es que era maravilloso porque mira, caían la cascada, no me dice absolutamente nada. O sea, ese es ahí a donde está, en cómo comunicarte. Entonces, esto implica mucho más reflexionar y después fotografiar. O sea, ¿qué quiero transmitir? ¿Cómo lo debo transmitir? Es la iluminación adecuada en el momento, es el horario, es la calibración del equipo, estoy en el lugar de la luz que es, o sea, son cientos de cosas. Y una variante, hay un cambio. Claro. Y otra variante, además, oye, caminé 2 pasos y cambió todo eso. Sí, porque tienes contraluz y ya no es contraluz. O sea, por supuesto que va a cambiar. Y todas estas cuestiones, el no disparar tanto, sino observar los resultados. Fíjate que esa es una de las cosas también que somos hacedores de miles de fotos diariamente. Todos tomamos fotografías, tomamos más que nunca. Sí. Y la ironía es que vamos a tener en un futuro menos que nunca. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque en realidad no sabemos guardar las imágenes. Las imágenes están en un celular, en un disco duro, pero han venido amigos llorando, decían, ¿sabes qué? Que aquí tengo 8 años de que le tomé a mi hijo fotografías y ya no me sirve el disco. Pues ya los perdiste. Sí los puedes recuperar, pero tienes que mandarlo a algún especializado y te van a cobrar por minuto para poder rescatar esas imágenes. Muy te va a costar mucho dinero. O sea, no tenemos también la otra parte que es, antes teníamos una cajita de zapatos, teníamos un álbum. Un álbum. Ahí están. ¿Y ahora qué tenemos? Nada. O sea, ¿y cómo lo guardamos? Nada. O sea, finalmente la ironía es que nunca habíamos tomado tantas fotografías, pero también en el futuro no vamos a tener fotografías. No, los recuerdos se van a perder. Un celular se acaba, se van con cientos de fotos, miles de fotos. Hay que ir y pues, pero además bien, porque ese disco donde tú vacías también al rato ya no lo lee. Muchos discos de CD, de DVDs, por ejemplo, que tienes, ya los metes y ya no se leen. Entonces, ahí se perdió, ¿no? Se perdió la historia. Antes, ahí estaba la cajita de zapatos con los negativos y podías reimprimir, o ahí estaba el álbum que de alguna manera era parte de nuestra historia. Cierto. Ya no estamos quedando sin historia, o sea, y es increíble que es cuando más fotografías estamos. Qué increíble. Ya se nos agotó el tiempo. Héctor, de verdad que ha sido grata, muy aleccionadora esta conversación contigo. De verdad que agradecemos mucho la generosidad de tu tiempo. Sabemos que andas con la agenda cargada y te agradecemos también a nombre del público, de los jalapeños, el que nos hayas recibido aquí en tu casa, en tu espacio, a Tete y a mí, que nos hayas contado pues gran parte de la historia, de tu trayectoria, del arte que desarrollas, de los planes que tienes a futuro. De verdad te lo agradecemos. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los jalapeños finalmente? Comienzo con las autoridades. Muy bueno. Es que en realidad yo creo que hay que hacerse sensible a la participación ciudadana cuando queremos hacer cosas. Pues hay que encontrar, hay que apoyarlos, ¿no? Claro. Hay que generar las condiciones o cuando menos no estorbar, que ya hay veces es mucho, ¿no? Entonces sí viene, creo que, pues espero que nos vaya a ir mejor, ¿no? A Veracruz en ese sentido. Ahora en la cuestión de la juventud, pues es un área compleja porque finalmente pues casi todos nos sentimos fotógrafos, ¿no? Porque sí, ¿sí? Es verdad. Yo soy fotógrafo, yo le tomo la foto, sí, pero transmitir, mandar un mensaje dentro de tu imagen, generar esos sentimientos, generar ese tipo de atmósferas, eso te lleva un poco más de tiempo en el aprendizaje. Para eso están las escuelas, para eso hay muchos tutoriales impresionantes, la cantidad. El problema que existe como siempre, o sea, salen cientos y parece ser que de los 100, 2 son buenos, pero ¿y cuáles son? Pero para eso es muy importante siempre acercarse a las universidades. Ellos tienen muy buena clasificación y en eso creo que tú has hecho también muy bien las cosas en todo lo que tiene que ver con la cuestión docente, con la cuestión y la tendencia es hacia la excelencia. Eso yo aplaudo mucho a gente emprendedores como tú, en donde realmente están generando el futuro de nuestro estado, de nuestra nación. Y sin ustedes estaríamos perdidos, ¿no? Porque si no es bajo un sistema de aprendizaje de uno sobre otro conocimiento, entonces queda todo desmembrado y realmente no hay manera de aplicar. Entonces, en la actualidad,
el futuro está en la cuestión digital. Yo no sé si tú lo entiendes así, pero cuando menos en todas las plataformas que yo he estado de información a nivel de enseñanza, todo va a ser de manera... El conocimiento ya está en las redes y en el internet, Héctor. Sí, va a ser y hay un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, como tú dices, los tutoriales, el conocimiento en general está en las redes, está en el internet, y el papel de las universidades es más el enseñarles a aprender a aprender. Así es. Ese es el mensaje, porque el viejo paradigma del profesor en el aula y el proceso de memorización, como se ha venido de hace muchas décadas desarrollando el tema educativo, está cambiando. Totalmente. Por eso es importante la experiencia de gente como tú, de gente que tiene ese plus del conocimiento, de la experiencia, pero sobre todo de la práctica profesional. Sí, que es ahorrarse, a veces encontrar brechas en donde pueda uno ahorrarse mucho tiempo más, y que muchas veces viene siendo tiempo invertido mal. Entonces, y he ahí la importancia de las universidades, en donde realmente la cuestión sistemática, sus cursos de actualización, por ejemplo, en estos foros y en estos clases que se hacen de una manera también ya de una manera virtual, decía un amigo, dice, antes te contestaba el maestro, ahora te contestan 100 maestros. Entonces ya, lo cual ya lleva, cambia totalmente. Entonces, este es el futuro, sin duda, es la cuestión. Hacia ahí hay que planificar todo, ¿no? Finalmente, la cuestión presencial siempre va a ser importante, pero en realidad en el mundo, el cambio, así sin duda, y en la fotografía no puede ser la excepción, está siendo hacia las áreas tecnológicas, ¿no? Y ahí creo que vamos a tener más y finalmente todo se va a seguir siendo un negocio para todos, ¿no? Pero finalmente yo creo que aquí hay que subirse a estas nuevos cambios, y principalmente yo creo que aquí es el tratar de a veces hacer un alto para observar lo que hacemos mucho los fotógrafos, y después decir hacia dónde te conviene, hacia dónde conviene ir el camino, hacia dónde te va a llevar el camino, ¿no? En esto, y definitivamente, te lo digo de una manera muy sincera, te felicito, ¿no? Por tu proyecto. Veo realmente estás en el área medular importantísima, que creo que puede hacer la diferencia cualitativa de un veracruzano de antes y un veracruzano. El desarrollo de nuestra sociedad depende de su educación, sin ninguna duda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ojalá me visiten. Pues ya nos vamos, Carlos, Héctor, muchísimas gracias. Gracias al auditorio que nos acompañó hoy en Jalapeando. Creo que a todos nos queda un grato sabor de boca, y a ustedes también, amigos, para que también levantemos la voz y también pidamos que se explote, y más con un talento así a nivel internacional como con el que tuvimos. Sí, así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No se pierdan este programa por Sociedad 3.0, televisión y YouTube también. Así que nos vamos. Gracias. Acompáñenos el próximo jueves.